Levántate, le dije. Levántate. La patada en el costado hizo que Hazel se encogiera, pero apretó los dientes y no emitió ningún sonido. Había aprendido que llorar solo enfurecía más a Walter. La mujer de 26 años se incorporó lentamente, con sangre brotando de la comisura de los labios, mientras el fuerte olor a whisky de su tío político le llegaba directamente a la cara. Inútil. Incluso un caballo cojo y lo dejas correr. 8 años. 8 años desde el día en que sus padres murieron en un incendio forestal. 8 años viviendo en esta casa como un fantasma que nadie quería ver. 8 años de palizas, de trabajo hasta la extenuación, de robo de hasta el último dólar de la herencia que le dejaron sus padres. Pero Hazel no sabía que el hombre misterioso al que salvaría en una noche de viento y lluvia, el hombre que sería encontrado empapado en sangre detrás de la valla del rancho de caballos, con 2 heridas de bala en el cuerpo, era en realidad el jefe mafioso más poderoso del oeste americano. Estaba huyendo, estaba observando, y cambiaría su vida de formas que ella nunca se habría atrevido a imaginar. Pero antes de que amaneciera, la oscuridad se haría aún más densa. Esa mañana, el corazón de Hazel latía con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. Hoy era la entrevista para la beca del programa de veterinaria. La única oportunidad que tenía de escapar de ese infierno. Se había preparado durante meses, estudiando gratis en internet todas las noches, hasta tarde, cuando toda la casa dormía. Si lo conseguía, tendría una profesión. Si lo conseguía, tendría un futuro. Se alisó la vieja camisa gastada. La tela estaba descolorida y el cuello ligeramente deshilachado, pero era lo mejor que tenía. Cogió su bolso raído con unos cuantos documentos dentro y se dirigió hacia la puerta con el pecho lleno de esperanza. Ruth bloqueó el pasillo con los brazos cruzados. Detrás de ella estaba Walter, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol. ¿A dónde crees que vas? Sí, tía. Voy a la entrevista. Hoy es el día. A la entrevista. Walter la interrumpió con un gruñido. ¿Te olvidas de lo que te dije anoche? Ve a los establos. El montón de estiércol es tan alto como una montaña. ¿Quién lo va a limpiar? El corazón de Hazel se hundió en un vacío. Pero tío, por favor, solo esta mañana. Volveré y haré el doble. No. La voz de Walter se volvió severa. Los caballos son lo primero. Travis necesita dinero para gastos. ¿Y tú? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Quién te crees que eres? Travis se colocó detrás de su padre, burlándose, mirando a Hazel de una forma que le puso los pelos de punta. Así es, papá. Los establos apestan. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Molly, la única prima que aún tenía un poco de conciencia, se adelantó tímidamente. Papá, solo son unas horas. Esta entrevista es importante para Hazel. Cállate. Walter rugió. La bofetada que le dio a Molly hizo que la chica cayera al suelo. Vete a tu habitación y tú. Se volvió hacia Hazel señalando los establos. Conoce tu lugar y coge la pala. Hazel se quedó paralizada en el pasillo, viendo a Molly correr hacia su habitación con lágrimas corriendo por sus mejillas, viendo a Ruth apartar la cara como si no hubiera visto nada. Vio a Travis sonreír triunfante. El sol matutino de Montana de repente se volvió gris. No lloró. No les permitiría verla llorar. Solo se dio la vuelta, agarró la pesada pala y caminó hacia los establos, donde el olor a estiércol de caballo le resultaba más familiar que el perfume. Donde Spirit, el único caballo que su padre había dejado atrás, era el único amigo que tenía. Cada pala llena que golpeaba el suelo enterraba un sueño. Cada gota de sudor que caía le robaba otro año de su juventud. Pero había algo que ellos no sabían. Esa noche, un hombre empapado en sangre se derrumbaría en la puerta del rancho. Y Hazel, la chica a la que trataban como basura, salvaría la vida del jefe más poderoso del oeste americano. Hazel nunca se rendiría. Y el destino nunca elige a la persona equivocada. Si quieres saber qué pasa cuando una chica atormentada se encuentra con un jefe mafioso empapado en sangre, dale a me gusta a este video ahora mismo. Compártelo con tu familia y amigos para que puedan seguir una historia llena de lágrimas y giros impactantes. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque la siguiente parte será aún más dramática. Esa noche, a las 11:00, Hazel salió a hurtadillas de su habitación. Había trabajado sin descanso todo el día en los establos, con la espalda dolorida por levantar y bajar la pala sin cesar, pero no podía dormir. La risa burlona de Travis aún resonaba en sus oídos.
La pequeña figura de Molly siendo golpeada contra el suelo seguía apareciendo ante sus ojos, y la pérdida de la entrevista que había estado esperando le pesaba en el pecho como una piedra. Necesitaba ver a Spirit. Ese caballo era el único amigo que tenía, el último hilo que la unía a los padres que había enterrado. El cielo estaba completamente negro, sin una sola estrella, sin un solo trozo de luna. El viento de Montana le cortaba la piel con su frío, trayendo el olor de la hierba seca y la tierra húmeda. Hazel se puso su vieja chaqueta fina como el papel y se apresuró hacia los establos. Spirit resopló suavemente cuando la vio, como si saludara a alguien a quien quería. Hazel apoyó la cara en su crin, respiró el olor familiar y por primera vez en todo el día se dejó llorar. Sus lágrimas caían en silencio, empapando el brillante pelaje marrón de Spirit. Se quedó así durante mucho tiempo, dejando que el dolor se desbordara, dejando que la humillación que había acumulado en su interior durante 8 años se disipara, aunque solo fuera por un momento. Entonces lo oyó, el rugido de un motor en la distancia, neumáticos chirriando sobre el camino de tierra y a continuación, un violento choque, metal golpeando contra madera. Después se oyeron disparos, 2, 3 y luego silencio. Spirit gritó presa del pánico, pateando y moviéndose. Hazel se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Sabía lo que debía hacer, volver dentro, cerrar la puerta con llave, fingir que no había oído nada. Así era como había sobrevivido durante 8 años. No preguntar, no ver, no saber. Pero sus piernas no le obedecían. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia la valla exterior del rancho, hacia el lugar de donde provenía el sonido. Cogió una vieja linterna y se adentró en la oscuridad, cada paso al compás del frenético latido de su corazón. Un coche se había estrellado contra un poste de la valla. La parte delantera estaba destrozada y el parabrisas hecho añicos. La puerta del conductor estaba abierta. No había nadie dentro, pero había sangre. Hazel barrió con el haz de luz de la linterna un rastro rojo oscuro que se extendía por la hierba hasta el campo detrás del rancho. Tragó saliva, luchando por mantenerse firme, y lo siguió. Y entonces lo vio, un hombre tumbado boca abajo en la hierba, con la camisa blanca empapada de rojo intenso y el cuerpo anormalmente inmóvil. Hazel corrió hacia él, se arrodilló y le dio la vuelta. Su rostro apareció bajo el intenso resplandor de la linterna, de rasgos afilados, fríamente atractivo, con un largo rasguño en la mejilla y sangre seca en la comisura de los labios. Respiraba, pero apenas. Tenía 2 heridas de bala, una en el costado y otra en el hombro izquierdo. La sangre seguía fluyendo. El primer instinto de Hazel fue llamar al 911. Buscó a tientas su teléfono, con la mano temblorosa. Pero en ese preciso momento, la mano del hombre se levantó y le agarró la muñeca. Abrió los ojos, grises como el cielo antes de una tormenta, llenos de dolor, pero aún así aterradoramente penetrantes. No lo hagas. Su voz era áspera, como si cada palabra le costara las pocas fuerzas que le quedaban. Por favor, no llames a la policía. Hazel lo miró fijamente, con el pulso acelerado. Necesitas ir al hospital. Vas a morir. Me matarán. Articuló las palabras con dificultad, apretando los ojos por el dolor. Tienen gente en la policía. Si saben que estoy aquí, vendrán y también te matarán a ti. Hazel se encontraba ante una decisión de vida o muerte. No sabía quién era ese hombre. Podría ser un criminal, un asesino, alguien que merecía las balas que lo habían destrozado. Pero cuando miró esos ojos, no vio ninguna mentira. Vio desesperación, vio aislamiento, se vio a sí misma. Durante 8 años, había suplicado ayuda a las personas que la rodeaban. Nadie la escuchó, nadie la creyó. Ahora, un desconocido le estaba suplicando y ella tenía que elegir. Si me estás mintiendo, si eres un hombre malo, te lo juro, no pudo terminar la frase. El hombre abrió los ojos y la miró, con una voz que era un susurro quebrado. No hago daño a los inocentes. Por favor, confía en mí. Hazel mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego, guardó el teléfono en su bolsillo, se quitó la chaqueta y la envolvió firmemente alrededor de la herida en su costado para detener la hemorragia. Aprieta los dientes. Voy a arrastrarte hasta el cobertizo.
La noche sin luna se tragó por completo a dos figuras. Una chica condenada durante 8 años, un hombre empapado en sangre con un pasado oculto, y el destino acababa de empezar a escribir su historia. Arrastrar a un hombre que pesaba casi 90 kilos por un campo abierto era una tarea que el frágil cuerpo de Hazel nunca podría realizar sola. Pero la desesperación agudizó su mente. Corrió hacia la valla cercana y agarró una vieja lona rugosa que se utilizaba para transportar heno. Con manos temblorosas luchó por enrollar su pesado cuerpo en la tela. Luego agarró los bordes por encima de sus hombros e inclinó todo el peso de su cuerpo hacia adelante. Lo arrastró centímetro a centímetro como si fuera un trineo improvisado, con las botas resbalando en el barro, mientras el frío viento de Montana cortaba como una cuchilla. El hombre intentaba empujarse con la pierna ilesa, pero cada movimiento le arrancaba un gemido. La sangre se filtraba a través de la chaqueta con la que ella le había vendado la herida, empapándole la mano. El hedor metálico le llegaba a la garganta, pero Hazel no se detuvo. Pensó en el espíritu. De todas las noches en que el caballo se había lesionado y ella se había quedado despierta cuidándolo hasta el amanecer. Una vida era una vida. Humana o animal, seguía siendo un ser vivo. Seguía mereciendo ser salvada. El viejo cobertizo se encontraba en el rincón más alejado del rancho, un lugar por el que Walter nunca se había preocupado, porque no había nada de valor allí. Por eso, precisamente, era el lugar más seguro. Hazel empujó la puerta de madera podrida, arrastró al hombre al interior y lo tumbó sobre un montón de heno seco en la esquina. Corrió a buscar una lámpara de aceite, el maltrecho botiquín de primeros auxilios del establo, un cuchillo pequeño, aguja e hilo y una botella de whisky que robó del armario de licores de Walter. Si la pillaban, la golpearían, pero eso no importaba tanto como la vida que yacía allí. Cuando regresó, el hombre estaba un poco más despierto, con sus ojos grises mirándola en la débil y vacilante luz de la lámpara. ¿Qué vas a hacer? Su voz era débil, pero la sospecha en ella seguía viva. Sacar la bala, detener la hemorragia. Si no lo hago, morirás antes del duelo. Hazel fue breve en sus palabras mientras sus manos comenzaban a cortar su camisa para exponer la herida. No era médico. Nunca había estudiado medicina. Pero 8 años cuidando caballos le habían enseñado a tratar lesiones. Sabía cómo detener una hemorragia, cómo suturar la piel, cómo reconocer los primeros signos de infección. Solo podía rezar para que esas habilidades fueran suficientes para un ser humano. La herida en su hombro no era demasiado profunda. La bala lo había rozado y había salido. Solo necesitaba presión y un vendaje, pero la herida en el costado era diferente. La bala seguía dentro. Hazel miró la carne desgarrada. Luego miró el cuchillo que tenía en la mano y luego al hombre. Va a doler. No fingió lo contrario. Él asintió, cogió un pequeño trozo de madera del suelo y lo apretó entre los dientes. Hazlo. Hazel vertió whisky sobre la herida. El hombre se estremeció. Un sonido ahogado se le atascó en la garganta, pero no gritó. Ella vertió whisky sobre el cuchillo, sobre sus propias manos, y luego comenzó. La hoja se deslizó dentro de la herida, buscando la bala. La sangre brotó, oscura y espesa bajo el resplandor de la lámpara. El hombre apretó con fuerza la madera, con los tendones marcados en el cuello y sudando profusamente, pero aún así no gritó. Hazel también apretó los dientes, con las manos temblorosas, pero no se detuvo. Encontró la bala, la pellizcó con fuerza entre los dedos y la sacó. El trozo de metal cayó al suelo de madera con un pequeño tintineo en el silencio. Lo peor había pasado, pero aún no había terminado. Hazel enhebró la aguja, una aguja de coser normal y corriente que había utilizado para remendar ropa. No tenía agujas quirúrgicas, ni suturas médicas, nada más que las cosas más cotidianas. Pero tenía unas manos entrenadas por un trabajo incansable, la paciencia de alguien que había soportado el sufrimiento durante 8 largos años y la voluntad de evitar que una vida se le escapara delante de ella. Cosía con cuidado, lentamente y con firmeza, como si estuviera reparando un desgarro en la silla de montar de su padre. El hombre yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración pesada, pero cada vez más regular. Solo cuando dio la última puntada se dio cuenta Hazel de lo mucho que le temblaban las manos. Envolvió la herida con un paño limpio y luego se dejó caer a su lado, agotada hasta los huesos. Afuera, el cielo había comenzado a clarear.
La luz del amanecer de Montana se filtraba a través de los huecos del techo del cobertizo y caía sobre el rostro del hombre. Él abrió los ojos y miró a Hazel con una expresión que ella no pudo descifrar. Gratitud, sorpresa o algo más profundo que ambas cosas. ¿Quién eres? Su voz era ronca, afónica por la pérdida de sangre. Soy la persona que acaba de salvarte la vida, respondió Hazel, con voz cansada, pero aún con un tono de dura obstinación. ¿Y tú? ¿Quién eres? El silencio se extendió entre ellos. El hombre cerró los ojos como si estuviera sopesando algo. Luego los abrió de nuevo y la miró a los ojos. Llámame Nick. Eso fue todo. Sin apellido, sin explicación, sin pasado, solo un nombre. Hazel sabía que no era su verdadero nombre, pero no preguntó. En su mundo, todo el mundo tenía secretos que debía guardar, y a veces no saber era más seguro que saber. 3 días pasaron como un extraño sueño que Hazel no se atrevía a creer que fuera real. Todos los días se escapaba al cobertizo 3 veces. La primera vez era temprano por la mañana, antes de que Walter se despertara, cuando el cielo aún era de un gris apagado y la niebla cubría los campos de un manto blanco. La segunda vez era al mediodía, cuando toda la familia estaba comiendo y nadie se daba cuenta de su desaparición. La tercera vez era a última hora de la noche, cuando los ronquidos de Walter sacudían la casa y Travis estaba borracho en su habitación. En cada visita, llevaba comida escondida en el bolsillo de su chaqueta, agua limpia en una vieja botella de plástico, analgésicos robados del botiquín de Ruth y gasas que había comprado con el poco dinero que había conseguido ahorrar. Nick yacía en un rincón del cobertizo sobre un lecho de heno seco, silencioso como un fantasma. Sus heridas se estaban curando. Poco a poco, la fiebre bajó después del segundo día y la hemorragia se detuvo. Hazel le cambiaba las vendas todos los días, le revisaba los puntos y le aplicaba antiséptico. Lo hacía todo en silencio, y él la observaba hacerlo también en silencio. Pero esos ojos grises no se perdían nada. Hazel lo sabía porque podía sentir su mirada siguiendo cada movimiento que hacía. El segundo día, cuando se agachó para cambiarle la venda, la manga se le subió accidentalmente, dejando al descubierto unos moretones que se extendían desde la muñeca hasta el codo. Se bajó la manga de un tirón, pero ya era demasiado tarde. Nick no dijo nada, solo la miró con una mirada dura y gélida. El tercer día, cuando entró en el cobertizo, cojeaba ligeramente porque Walter le había dado una patada en el costado esa mañana, justo donde aún no se había curado el viejo moretón. Intentó ocultarlo, intentó caminar con normalidad, pero sabía que él lo había visto. Y esta vez no se quedó callado. ¿Quién te ha golpeado? La voz de Nick era baja, ya no tan débil como en los primeros días. Hazel estaba dejando un cuenco de gachas a su lado. Su mano se detuvo un segundo, luego siguió moviéndose como si nada hubiera pasado. Nadie. No me mientas. Nick le agarró la muñeca, no con fuerza, pero con suficiente firmeza como para que ella no pudiera soltarse. Le subió la manga y se quedó mirando los moretones superpuestos, viejos y nuevos, como un mapa del dolor. Estos no son de una caída. He visto suficientes lesiones como para saberlo. Hazel liberó su mano de un tirón, con los ojos brillantes de defensa. Eso no es asunto tuyo. Me salvaste la vida. Ahora mis asuntos son tus asuntos. No necesito que nadie se entrometa en mi vida. Hazel se puso de pie, con una voz más fría de lo que pretendía. Eres un extraño. Te ayudé porque no quería ver morir a alguien delante de mí. Eso es todo. No creas que eso te da derecho a preguntarme por mi vida personal. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Nick la siguió. 8 años. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Cómo lo sabes? Anoche hablaste en sueños. Cuando estabas sentada, velándome, te quedaste dormida. Silencio. Hazel se quedó allí de espaldas a él, con los hombros temblando ligeramente. No sabía lo que había dicho mientras dormía, pero debía de haber sido suficiente para que él lo entendiera. Yo solía ser como tú. La voz de Nick se suavizó, como si se hablara a sí mismo más que a ella. Solían pegarme, solían tratarme como basura. Solía pensar que nunca saldría de allí. Hazel no respondió. Solo se alejó, dejando el cuenco de gachas y las palabras sin terminar flotando en el aire. Esa tarde, mientras Hazel limpiaba los establos, una voz áspera y ronca sonó detrás de ella. «Tienes a un extraño en el cobertizo, ¿verdad?» Hazel se dio la vuelta, con el corazón latiendo a toda velocidad. Frente a ella estaba el viejo Joe,
el peón más antiguo de la finca, un hombre que llevaba allí desde los tiempos en que su padre aún vivía. Tenía 72 años, la espalda encorvada y el pelo blanco como la nieve, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como los de un águila. No sé de qué estás hablando. Hazel se obligó a mantener la voz tranquila. El viejo Joe soltó una risita tranquila, el sonido de alguien que había vivido lo suficiente como para dejar de fingir. Soy viejo, pero no estoy ciego. Te he visto escabullirte todas las noches. Vi la sangre en tu ropa ese día. Vi el coche aplastado fuera de la valla antes de que Walter mandara a alguien a retirarlo. Hazel se quedó en silencio, sin saber qué decir. El viejo Joe se acercó y bajó la voz. No sé quién es ese hombre, y no quiero saberlo, pero te conozco a ti, Hazel. Te conozco desde que eras pequeña y corrías detrás de tu padre por todo el rancho. No eres mala persona. Si has salvado a alguien, entonces debía de merecer la pena salvarlo. ¿Se lo vas a contar a Walter?, preguntó Hazel, con la voz ligeramente temblorosa. El viejo Joe negó con la cabeza. He guardado los secretos de tu familia durante años. Puedo guardar uno más. Le puso una mano en el hombro, con una mirada tan tierna que le recordó al padre que había perdido. Pero tienes que tener cuidado. Ese hombre, sea quien sea, no pertenece a tu mundo, y me temo que su mundo es más peligroso de lo que crees. Pasó la segunda semana y Nick se recuperó más rápido de lo que Hazel hubiera imaginado. La herida del hombro se había cerrado por completo, dejando solo una tenue línea rosada de cicatriz. La del costado todavía le dolía cuando se movía con demasiada fuerza, pero ya podía ponerse de pie, caminar e incluso cambiarse los vendajes. Su cuerpo parecía estar hecho para soportar el dolor y recuperarse de él. Hazel se dio cuenta de ello la primera vez que vio las viejas cicatrices que lo cubrían, una marca de cuchillo en la espalda, una herida de bala curada cerca del omóplato, una quemadura descolorida en el brazo. No era la primera vez que se encontraba al borde de la vida y la muerte, y eso solo aumentaba su curiosidad por saber quién era realmente. Una noche, cuando Hazel llegó al cobertizo como de costumbre, encontró a Nick de pie con una vieja pala en las manos, la que guardaba en la esquina. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sorprendida. Te debo demasiado. Déjame ayudarte en algo. Hazel quería negarse, pero cuando se encontró con la mirada obstinada de esos ojos grises, supo que sería inútil y, sinceramente, necesitaba la ayuda. El trabajo en el rancho se hacía cada día más pesado. Walter estaba cada vez más borracho y más inútil. Travis no hacía más que gastar dinero. Ruth miraba hacia otro lado. Hazel lo llevaba todo sola y llevaba mucho tiempo agotada. Esa noche, trabajaron juntos en los establos. Nick acarreó heno, paleó estiércol y arregló algunas tablas podridas. Trabajó en silencio, con destreza y eficiencia, como si el trabajo duro fuera algo que hubiera hecho toda su vida. Al principio, Spirit se mostró receloso con el desconocido, pero al cabo de un rato, el caballo se acercó, resopló suavemente, olisqueó la mano de Nick y luego le dejó acariciar su crin. «Sabes cómo tratar a los caballos», dijo Hazel, genuinamente sorprendida. «Crecí en el campo», respondió Nick, sin apartar la mirada de Spirit. «Antes de convertirme en carpintero, trabajaba en una pequeña granja». «¿Carpintero?». Nick asintió con la cabeza y lo contó con voz tranquila y firme. Era carpintero en Seattle. Construía mesas y sillas, reparaba casas, hacía todo tipo de trabajos ocasionales. Ese día, estaba haciendo una entrega cuando me atacaron unos ladrones. Probablemente pensaron que tenía mucho dinero. Hazel escuchó sin decir nada. No se creía la historia, no del todo. ¿Qué tipo de ladrón disparaba 2 veces a un hombre y se marchaba sin llevarse nada? Y las manos de Nick, aunque ásperas y callosas, no eran las manos de un carpintero. Había visto suficientes carpinteros en su vida como para saberlo, pero no insistió. Todo el mundo tenía derecho a sus secretos. Ella lo tenía. Él también. Mientras no le hiciera daño, no necesitaba saber la verdad. En las noches siguientes, trabajar juntos se convirtió en una costumbre. Nick ayudaba a Hazel a limpiar los establos, cuidar de los caballos y reparar la valla. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos se fue volviendo poco a poco más fácil. A veces, cuando terminaban el trabajo, se sentaban fuera del establo y contemplaban el cielo de Montana, salpicado de estrellas, bebiendo té caliente. Hazel traía un termo. Eran momentos tranquilos y poco frecuentes en su vida azotada por las tormentas,
y se dio cuenta, aunque no quería admitirlo, de que había empezado a esperar noches como aquellas. Una noche, después de que Hazel se hubiera ido a la casa, Nick se escabulló detrás del cobertizo, donde había una señal débil. Encendió el teléfono que Hazel le había comprado, un teléfono viejo y barato que había pagado con sus escasos ahorros. Marcó un número que se sabía de memoria. Sonó 2 veces. Entonces, una voz grave de hombre respondió: «Jefe, estás vivo. Te hemos estado buscando por todas partes. Damon Cross anunció que habías muerto». «Es Leo», le interrumpió Nick con voz fría y cortante. «Lo sé. Escúchame. Estoy bien, pero aún no puedo volver». «¿Por qué no? ¿Dónde estás? Enviaré a alguien a buscarte ahora mismo». «Todavía no. Tengo algo que hacer aquí». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Leo volvió a hablar, despacio, con tono pesado y lleno de insinuaciones. «¿Qué podría ser más importante que tu imperio, jefe?» Nick no respondió. Solo miró hacia la casa principal, donde la luz de la habitación de Hazel acababa de apagarse. «Espera mis órdenes. Y Leo, averigua quién está detrás de la emboscada. Lo quiero todo». Colgó el teléfono y se quedó solo en la oscuridad. El viento de Montana soplaba frío, pero sus ojos grises ardían con algo caliente. Quizás rabia, quizás determinación, o quizás algo que aún no estaba preparado para admitir ante sí mismo. Pasaron la tercera y la cuarta semana, y algo cambió entre Hazel y Nick. Ya no eran solo un salvador y la mujer a la que había rescatado del abismo. Ya no eran solo breves conversaciones en medio del trabajo. Empezaron a hablar de verdad, de historias más profundas, de secretos que habían permanecido enterrados durante años. Todo comenzó una noche en la que el cielo estaba despejado. Cuando se sentaron fuera del establo, después de terminar el trabajo, Spirit se quedó cerca, resoplando de vez en cuando como si estuviera escuchando. Hazel no sabía por qué se abrió aquella noche. Quizás porque el silencio de Nick la hacía sentir segura. Quizás porque la forma en que la miraba no era con lástima, sino con comprensión. O quizás porque había guardado esa historia dentro de sí misma durante demasiado tiempo y poco a poco la estaba ahogando por dentro. «Mis padres murieron en un incendio forestal», comenzó, con una voz ligera como el viento. «Hace 8 años, yo tenía 18. Ese verano fue el más seco en la historia de Montana. El fuego comenzó en el bosque al este y se propagó tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Hizo una pausa, con la mirada fija en la oscuridad, como si ésta contuviera el pasado. Mis padres estaban en el rancho cuando el fuego lo alcanzó. Intentaron salvar el rebaño. Intentaron abrir las puertas para que los caballos pudieran correr. Spirit fue el único que sobrevivió. Cuando los bomberos encontraron a mis padres, Su voz se quebró. Estaban abrazados entre las cenizas. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y ella no se las secaba. Yo no estaba allí. Estaba en la ciudad comprando cosas para mi fiesta de cumpleaños. Debería haber estado en casa. Debería haber muerto con ellos. Nick no dijo nada. Solo se sentó a su lado y la escuchó. Luego hizo algo que Hazel no esperaba. Le puso la mano sobre la suya, con delicadeza, sin decir una sola palabra, solo allí, solo presente. Y, de alguna manera, eso la reconfortó más que cualquier cosa que él pudiera haber dicho. Después de un rato, Nick habló, con voz baja y distante. «Nunca conocí a mi padre. Mi madre me abandonó cuando tenía 7 años. Una mañana, me dijo que me sentara y esperara en un parque, y nunca volvió». Hazel se volvió para mirarlo, pero Nick estaba mirando fijamente a la noche. Después de eso, viví en las calles de Seattle. Robaba para comer. Luché para que no me mataran. Dormía en contenedores de basura cuando llegaba el frío. Esbozó una sonrisa amarga que nunca llegó a sus ojos. Cuando tenía 12 años, me apuñalaron por primera vez. Cuando tenía 15, maté a alguien por primera vez en defensa propia. Pero seguía siendo un asesinato. Hazel no dijo nada. No tenía miedo como pensaba que tendría. Solo se sentía triste. Triste por el niño de 7 años abandonado en un parque. Triste por el adolescente que tuvo que matar para seguir vivo. «¿No me tienes miedo?», preguntó Nick, volviendo por fin los ojos hacia ella. «¿Debería tenerlo? Acabo de decirte que he matado a alguien y tú también me has dicho que lo hiciste en defensa propia, y te has quedado aquí sentada escuchándome llorar por mis padres sin marcharte». Ella le miró a los ojos. «No sé quién eres, Nick, pero sé que no eres un monstruo».
Esa calma se rompió al día siguiente, cuando un coche de policía se detuvo a la entrada del rancho. Hazel estaba alimentando a los caballos cuando vio a dos agentes salir y caminar directamente hacia la casa principal. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantenerse firme. Walter salió a recibirlos, con la voz llena de ese falso orgullo de los llamados buenos ciudadanos. Hazel se quedó cerca, tratando de captar cada palabra. Estamos investigando un vehículo que fue abandonado hace unas semanas, estrellado contra la valla de esta propiedad, dijo uno de los agentes. El coche está relacionado con un tiroteo en la autopista. Sospechamos que el conductor resultó gravemente herido. ¿Ha visto a alguien desconocido por la zona? Walter negó con la cabeza, con el rostro impasible y una indiferencia ensayada. No he visto nada. Hace tiempo que mandé retirar ese coche. Probablemente sean unos chicos borrachos conduciendo como idiotas. El agente asintió y luego se volvió hacia Hazel. ¿Y tú? ¿Has visto a alguien desconocido por aquí? En ese momento Hazel sintió que el tiempo se detenía. Sabía lo que debía decir. Decir la verdad. Entregar a Nick a la policía. Acabar con todo. Pero entonces recordó lo que Nick le había dicho la primera noche. Hay gente de los suyos en la policía. Si saben que estoy aquí, también te matarán. Miró al oficial directamente a los ojos, sin que su voz temblara en absoluto. No he visto a nadie esa noche. Me acosté temprano. El agente la observó durante un momento, como si la estuviera evaluando. Luego asintió y se dio la vuelta. Solo después de que el coche de policía desapareciera tras la colina, Hazel se dio cuenta de que le temblaban las manos. Acababa de mentir a la policía. Acababa de ocultar a un hombre buscado. No sabía quién era Nick realmente. No sabía lo que había hecho. No sabía por qué la gente quería matarlo. Pero había elegido. Había elegido confiar en él. Había elegido protegerlo. Y ahora, para bien o para mal, su destino estaba ligado al del misterioso hombre del cobertizo. Unos días después de la visita de la policía, Hazel se enteró de que el viejo Joe estaba gravemente enfermo. El anciano de 72 años había estado tosiendo toda la semana, pero se había obligado a trabajar como siempre. Entonces, una mañana, ya no pudo levantarse. Hazel lo encontró tumbado en la pequeña cabaña de madera al borde del rancho, el lugar donde había vivido solo durante 20 años. La cabaña era pequeña, con las paredes cubiertas de viejas herramientas y fotografías descoloridas. Una de las fotos mostraba al padre de Hazel cuando era joven, de pie junto al viejo Joe y un caballo. Hazel había visto esa fotografía muchas veces, pero hoy le oprimía la garganta más que nunca. Has venido. El viejo Joe yacía en la cama, con la voz débil, pero los ojos aún brillantes. Cierra la puerta y siéntate aquí. Tengo algo que decirte. Hazel hizo lo que le pidió y se sentó en la silla de madera junto a su cama. Necesitas ir al hospital. Voy a llamar para que te recojan. No, el viejo Joe levantó una mano para detenerla. Su voz sonó de repente más fuerte de lo que cabría esperar. Escúchame primero. No me queda mucho tiempo. Hay cosas que he guardado en secreto durante demasiado tiempo y no puedo morir y llevármelas a la tumba conmigo. Hazel se quedó en silencio, con el corazón latiéndole cada vez más rápido. No sabía por qué, pero sentía que lo que él estaba a punto de decir cambiaría todo. El viejo Joe tuvo un largo ataque de tos y luego continuó, con la voz temblorosa pero clara. Tu padre, Thomas, mejor hombre que he conocido, te quería más que a nada en este mundo. Antes de morir, se aseguró de que estuvieras bien cuidada. Hazel frunció el ceño. No lo entiendo. Walter dijo que mis padres no dejaron nada. Dijo que el dinero del seguro se utilizó para pagar los gastos del funeral y saldar las deudas. El viejo Joe soltó una risa amarga. Walter mintió. Lleva mintiendo 8 años. Agarró la mano de Hazel con una mirada más intensa que nunca. Tu padre tenía una póliza de seguro de vida de $200,000. Tú eras la beneficiaria, pero como tenías 18 años cuando murieron, el dinero se transfirió a tu tutor legal. Ese era Walter. Hazel sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. $200,000. Sí, y se lo gastó todo. Pagó deudas de juego, compró una camioneta nueva, reformó la casa, amplió el rancho, todo con tu dinero. Pero el viejo Joe no había terminado. Y hay más. Tu padre no confiaba en Walter. Sabía que Walter era codicioso y astuto, así que, antes de morir, creó en secreto un fideicomiso aparte para ti y redactó un testamento en el que te dejaba estas 50 acres cuando cumplieras 25 años.
Hazel se puso de pie de un salto, con las piernas temblorosas. 50 acres, pero Walter dijo que esta tierra le pertenece a él. Dijo, mis padres solo eran jornaleros aquí. Mentiras. Todo mentiras. El viejo Joe se agachó debajo de la cama y sacó una vieja caja de madera. Walter quemó el testamento original la noche después del funeral. Yo lo vi quemarlo. Pero tu padre fue más cuidadoso de lo que Walter jamás imaginó. Envió una copia a un abogado en Billings y otra copia a una caja de seguridad en el First Montana Bank. El viejo Joe abrió la caja y sacó una pequeña llave y un trozo de papel cuidadosamente doblado. Esta es la llave de la caja. El código es tu fecha de nacimiento y esta es la dirección del abogado. El señor Thompson lo sabe todo. Hazel sostuvo la llave en su mano. El frío metal le parecía una promesa que le había sido entregada desde el pasado. Las lágrimas resbalaban por su rostro, no por tristeza, sino por rabia. 8 años. 8 años había vivido como una esclava en su propia casa. 8 años de palizas, humillaciones, robándole todos los sueños que había intentado alcanzar. Y durante todo ese tiempo, Walter lo había sabido. Sabía que ella era la verdadera propietaria de esta tierra. Lo sabía. Y aún así la había tratado como basura. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella con la voz ahogada por las lágrimas. El viejo Joe cerró los ojos, con el rostro marcado por el cansancio y el arrepentimiento. Tenía miedo. Soy viejo. Soy débil. Walter es peligroso. Si hubiera sabido que yo lo sabía, me habría matado. Y si tú lo hubieras sabido demasiado pronto, antes de ser lo suficientemente fuerte, también te habría matado a ti. Abrió los ojos y la miró con algo que parecía una súplica. Perdóname, Hazel. Fui un cobarde, pero ya no puedo seguir callado. Tienes que recuperar lo que te pertenece. Hazel no oyó los suaves pasos fuera de la puerta, pero cuando se giró, vio a Molly allí de pie, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y las lágrimas corriéndole por las mejillas. Hazel, susurró Molly con voz temblorosa, lo he oído todo. Mis padres te hicieron eso. Hazel no sabía qué decir. Se quedó allí de pie, con la mano aún cerrada alrededor de la llave, mirando a su prima, de 20 años con ojos llenos de culpa que ni siquiera le pertenecían. Molly se acercó y tomó la mano de Hazel. Te ayudaré. Aún no sé cómo, pero lo haré. Has soportado demasiado. Esa noche, cuando Hazel se lo contó todo a Nick, sus ojos grises se oscurecieron con algo peligroso. Van a pagarlo, dijo con voz fría como el acero. Pero aún no. Ahora no. Hazel asintió. Sabía que tenía razón. Necesitaba pruebas, preparación, fuerza, pero al menos ahora tenía esperanza. Y la pequeña llave que llevaba en el bolsillo le parecía más pesada que cualquier arma. Una semana después de la conversación con el viejo Joe, el ambiente en Willowbrook cambió por completo. Hazel lo sintió antes de ver nada. Una tensión invisible se extendía por la pequeña ciudad como si se avecinara una tormenta, y esa tormenta llegó en forma de 2 relucientes todoterrenos negros con matrícula de Seattle, que avanzaban lentamente por la carretera principal de Willowbrook en una tarde gris y aburrida. Hazel estaba en la tienda de comestibles cuando los vio. El vehículo se detuvo en el centro del pueblo y 4 hombres salieron de él. Llevaban trajes negros y gafas de sol oscuras, aunque no había sol, y se movían con la confianza de hombres acostumbrados a tener el poder en sus manos. No parecían lugareños, no parecían turistas, parecían lobos a la caza. Hazel se retiró a un rincón en sombra de la tienda y observó. Uno de los hombres sacó una gruesa pila de papeles y comenzó a pegarlos con cinta adhesiva a una farola, a la pared de la tienda, a cualquier superficie que los aguantara. Cuando pasó por delante del escaparate, Hazel vio la página con claridad. Una fotografía en blanco y negro de un hombre con rasgos angulosos, mirada fría y penetrante, y una presencia que irradiaba autoridad. Nick, o más bien el hombre que Nick era en realidad. Debajo de la fotografía había una leyenda en negrita. Se ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca al paradero de este hombre. Comuníquese al número que figura a continuación. Confidencialidad absoluta. El corazón de Hazel se aceleró. $100,000. Suficiente para cambiar la vida de cualquiera en este pueblo en dificultades. Y ella sabía que por una suma así, cualquiera traicionaría a cualquiera. Se apresuró a volver al rancho, sin atreverse a correr por miedo a llamar la atención, pero caminando tan rápido que apenas podía respirar.
Cuando llegó a la verja, vio a Walter allí de pie, con una hoja de papel en la mano, el cartel de Se Busca, y sus ojos brillaban con una codicia que Hazel conocía demasiado bien. Murmuraba para sí mismo algo sobre $100,000, sin darse cuenta de que Hazel estaba detrás de él, pensando que si encontraba a ese tipo, se haría rico. Ruth estaba a su lado, con la voz tensa por la preocupación, diciendo que no sabían dónde estaba el hombre. Walter respondió que nadie lo sabía realmente, que el coche que se había estrellado contra su valla antes podría no estar relacionado. Y Hazel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Walter sospechaba. Aún no estaba seguro, pero sospechaba. Y con su tipo de ambición, investigaría y seguiría investigando hasta descubrir la verdad. Pero Walter no era el único peligro. En los días siguientes, Hazel se dio cuenta de que Travis la estaba vigilando. Cada vez que iba a los establos, él merodeaba cerca. Cada vez que se movía por la noche, él aparecía como por casualidad. La forma en que la miraba ya no era solo el antiguo deseo burdo, ahora también transmitía sospecha y cálculo. Sabía que ella ocultaba algo, solo que no sabía qué. Una noche, cuando Hazel se escabulló hacia el cobertizo, casi chocó con Travis, que estaba de pie en la oscuridad cerca de los establos. Él le preguntó a dónde iba a esas horas. Su tono estaba cargado de significado. Hazel dijo que iba a ver cómo estaba Spirit, que el caballo no se encontraba bien, y se obligó a mantener la voz tranquila. Travis se burló de ella, diciendo que en mitad de la noche se preocupaba más por el caballo que por sí misma. Luego se acercó, con el aliento apestando a cerveza, lo que le revolvió el estómago a Hazel, y la presionó, preguntándole si se iba a encontrar con alguien, si ahora tenía un amante o si sabía algo sobre el hombre del cartel. Hazel le dijo que no sabía nada y le ordenó que se apartara. Lo empujó y siguió caminando, pero podía sentir su mirada clavada en su espalda. Dentro del cobertizo, Nathan miraba fijamente el cartel arrugado que Hazel había traído en secreto de la ciudad para advertirle. Reconoció sus propios ojos fríos en el papel. La casa se estaba acercando, y su presencia era ahora una sentencia de muerte para la chica que lo había salvado. Cuando Hazel entró, él estaba sentado en la oscuridad, con los ojos grises más fríos que nunca. Dijo el nombre de Damian Cross, con voz plana y sin emoción, y le dijo que ese era el hombre detrás de la emboscada y que ahora lo estaba buscando. Hazel le rogó que se fuera, diciéndole que si lo encontraban allí, lo matarían, y que Walter y Travis empezaban a sospechar. Nick se levantó y se acercó, con el rostro medio iluminado y medio envuelto en sombras por la débil luz de la lámpara de aceite, como si dos hombres diferentes lucharan dentro de él. Dijo que sabía que tenía que irse, pero que no podía dejarla sola para enfrentarse a ellos. A Walter, a Ruth, a Travis, a todos ellos, porque ella le había salvado la vida y él le debía un favor. Hazel le dijo que no le debía nada. Nick insistió en que sí, y por primera vez extendió la mano y le tomó la suya a propósito, diciendo que de alguna manera le pagaría esa deuda. 3 días después de esa noche, todo estalló como una bomba que había estado haciendo tic-tac en silencio. Esa mañana comenzó con el rugido de motores en la distancia, y luego 4 SUV negros brillantes entraron en Willowbrook en línea recta, como un convoy. Pero estos no eran los vehículos de Damian Cross. Tenían matrículas diferentes, y los hombres que salieron de ellos desprendían un tipo de autoridad completamente diferente. No pegaron carteles, no interrogaron a los habitantes del pueblo, condujeron directamente hasta el rancho de caballos de la familia Bennett, como si ya supieran exactamente a dónde tenían que ir. Hazel estaba alimentando a los caballos cuando oyó los motores. Se le encogió el pecho, se dio la vuelta y corrió hacia el cobertizo para avisar a Nick, pero no llegó a tiempo. Walter la detuvo en medio del patio. ¿A dónde crees que vas?, le preguntó, entrecerrando los ojos con recelo. Voy a revisar la cerca trasera. La cerca puede esperar. Tenemos visitas. Walter agarró a Hazel por el brazo y la arrastró hacia la casa. Su agarre era tan fuerte que le dejaba moretones, pero Hazel estaba acostumbrada a eso. A lo que no estaba acostumbrada era a la mirada que él tenía en ese momento. No solo la crueldad habitual, sino también cálculo y codicia. Estaba pensando en algo, y no iba a ser bueno para ella. Cuando entraron, Ruth y Travis ya estaban en la sala de estar. Molly estaba de pie a un lado, con el rostro pálido por el miedo. A través de la ventana, Hazel vio a los hombres del convoy
acercándose a la puerta. Los lideraba un hombre mayor, con el pelo canoso, de paso firme, y cuya presencia irradiaba un poder inconfundible. Tenía que ser Leo, el hombre al que Nick había llamado por teléfono aquella noche. Walter miró por la ventana y sus ojos se iluminaron. Tenía que ser alguien importante, alguien que buscaba al tipo del cartel. Se volvió hacia Ruth. Quizá hayan venido a hacer preguntas. Quizás paguen por la información. Luego miró a Molly, con una idea retorcida tomando forma en su mente. Molly, cariño, ponte un vestido bonito. Da la bienvenida a nuestros invitados como es debido. Molly tembló. Papá, no entiendo. No tienes que entender. Haz lo que te digo. Walter se volvió hacia Hazel con una mirada gélida. Y tú, sótano, no salgas hasta que yo te lo permita. Hazel se echó hacia atrás. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo. Walter la agarró por el cuello y la arrastró hacia las escaleras del sótano. Siempre estás complicando las cosas. Tú, con esa cara magullada, cojeando, les harás pensar que este lugar está lleno de salvajes. Sótano, y quédate callada. Antes de que Hazel pudiera reaccionar, la empujaron por las escaleras. La puerta se cerró de golpe. Se oyó el clic de una cerradura. La oscuridad la envolvió. Hazel golpeó la puerta y gritó, pero nadie respondió. Oyó pasos encima de ella. La puerta principal se abrió. Walter habló con la voz alta y pomposa que utilizaba cuando quería parecer un hombre respetable. Bienvenidos, caballeros. Soy Walter Bennett. ¿En qué puedo ayudarles? Entonces, la voz de Leo se interpuso, baja y autoritaria. Estamos buscando a alguien. A una chica. Trabaja aquí. Se llama Hazel. El corazón de Hazel dio un vuelco. La estaban buscando a ella. No a Nick. A ella. ¿Pero por qué? Pegó la oreja a la puerta, desesperada por escuchar cada palabra. Walter tartamudeó. Hazel, mi sobrina, no está aquí. Ha salido. Tenemos información que dice lo contrario. La voz de Leo se volvió más fría. Y no nos gusta que nos mientan. Entonces, la voz de Molly se elevó, temblorosa pero clara. Hazel está en el sótano. Mi padre la encerró. Se produjo un silencio sepulcral. Hazel oyó a Walter rugir, furioso. Molly, pequeña. Luego, pasos pesados. Una llave girando. La puerta del sótano se abrió de golpe. La luz inundó la habitación tan repentinamente que Hazel parpadeó para protegerse. Vio a Leo de pie, con dos hombres vestidos con trajes negros detrás de él, y detrás de ellos, saliendo de las sombras del pasillo, estaba Nick. Pero este no era el Nick que ella conocía. El hombre que tenía delante llevaba un traje negro perfectamente entallado. Tenía el pelo peinado con esmero y una postura erguida con una autoridad innegable. Sus ojos grises seguían siendo los mismos, pero su mirada había cambiado. Más fríos, más peligrosos. Eran los ojos de un gobernante. Nick, susurró Hazel con voz temblorosa. Él se acercó y se detuvo justo delante de ella, y, por primera vez desde que se conocieron, no ocultó nada. Mi verdadero nombre es Nathan Blackwood, dijo con voz grave y firme. Soy el jefe de la familia Blackwood y estoy aquí para llevarte conmigo. Hazel se quedó paralizada. Nathan Blackwood. Había oído ese nombre. Todo el mundo en el noroeste había oído ese nombre. El jefe mafioso más poderoso, el hombre que controlaba todo desde Seattle hasta la frontera canadiense. Y ese hombre, al que había salvado en una noche tormentosa, al que había cosido las heridas con una aguja y hilo normales, el que había compartido secretos con ella en la tranquila oscuridad, estaba allí mismo. Walter palideció y cayó de rodillas. Ruth emitió un sonido como si no pudiera respirar. Travis temblaba como un animal asustado. Y Molly, la chica del rincón, lloraba con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una pequeña sonrisa temblorosa en los labios. Había elegido el bando correcto y, por fin, la verdad había salido a la luz. El salón se sumió en un pesado silencio. Walter seguía de rodillas en el suelo, con el rostro ceniciento como un cadáver, mirando a Nathan Blackwood con un terror que no podía ocultar. Ruth temblaba junto a su marido, y Travis se había arrinconado contra la pared como si pudiera desaparecer en ella. Nathan no los miró. Se acercó a Hazel y le tendió la mano, ayudándola a levantarse de los escalones del sótano. Su mano era cálida y firme, la misma mano que ella había conocido en las noches en que trabajaban juntos en los establos. Pero ahora todo era diferente. El hombre que tenía delante no era Nick, el carpintero que había sido atacado por unos ladrones. Era Nathan Blackwood, el jefe de la mafia,
al que todo el noroeste temía, y le cogía la mano como si fuera lo más preciado del mundo. Nathan se volvió hacia Walter, con sus ojos grises fríos como el hielo. «Levántate». Su voz no era alta, pero transmitía una autoridad que hacía que la obediencia pareciera inevitable. Walter se puso en pie tambaleándose, con las piernas temblando tanto que casi no podía mantenerse en pie. «Lo sé todo», dijo Nathan, cada palabra cayendo como un martillo. «Los $200,000 del seguro de vida que los padres de Hazel le dejaron. Te los gastaste. Deudas de juego, un coche nuevo, reparaciones en la casa. Con el dinero de tu propia sobrina». Walter abrió la boca para discutir, pero Nathan levantó una mano y lo detuvo. «No he terminado. El testamento de Thomas Bennett, que dejaba estas 50 acres a Hazel, lo quemaste. Pensaste que nadie lo sabía, pero alguien lo vio. Y una copia de ese testamento sigue guardada en una caja de seguridad del First Montana Bank». El rostro de Walter pasó de un blanco pálido a un gris enfermizo. No esperaba que Nathan supiera tanto. No esperaba que un secreto que había enterrado durante 8 años fuera sacado a la luz por un completo desconocido. Y hay más. Nathan se acercó, bajando la voz, que de alguna manera se volvió aún más aterradora. 8 años. 8 años la golpeaste. 8 años la trataste como una esclava en su propia casa. Vi los moretones en su cuerpo. Vi cómo cojeaba cada vez que te emborrachabas. Vi el miedo en sus ojos cada vez que oía tus pasos. Nathan hizo una pausa y el fuego se encendió en esos ojos grises. ¿Sabes cuál es el castigo para las personas que le hacen eso a alguien que me pertenece? Walter volvió a caer de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, señor, por favor, perdóneme. Haré lo que sea. Devolveré la tierra. Devolveré el dinero. Me callaré». Nathan lo interrumpió, con la voz cargada de desprecio. «No quiero oírte suplicar». Hazel se quedó allí mirándolo todo como si estuviera atrapada en un sueño. Vio a Walter de rodillas. Vio a Ruth sollozando, vio a Travis temblando de miedo. Las personas que la habían torturado durante 8 años ahora estaban arrodilladas a los pies de un hombre al que ella había salvado la vida. Pero en lugar de sentirse satisfecha, se sentía vacía, y una pregunta daba vueltas en su cabeza. ¿Tenía derecho a decidir sobre su propia vida? ¿O alguien más volvería a decidir por ella? «Nathan», dijo con voz débil pero firme. Él se volvió hacia ella. «Dame el derecho a elegir», dijo mirándolo directamente a los ojos. «Durante 8 años no pude elegir nada. Ellos decidían lo que comía, lo que vestía, lo que hacía, cómo vivía. Ahora, si de verdad quieres ayudarme, dame el derecho a decidir mi propio destino». Nathan se quedó en silencio durante un largo rato, estudiándola con una expresión que ella no podía descifrar. Luego asintió con la cabeza. «¿Qué quieres?». Antes de que Hazel pudiera responder, Leo entró en la habitación con el rostro sombrío. «Jefe, noticias urgentes. Los hombres de Damon Cross se dirigen hacia aquí. En 6 horas llegarán a Willowbrook». El aire de la habitación se volvió gélido. Nathan cerró los ojos por un segundo y luego los abrió con determinación. «Prepárate para irte». Se volvió hacia Hazel. «Aquí no estás a salvo. Damien sabe que me salvaste. Te utilizará para amenazarme, o peor aún, te matará para vengarse. Ven conmigo, al menos hasta que esto termine». Hazel miró a su alrededor, a la casa que la había tenido prisionera durante 8 años, a Walter y Ruth, que seguían en el suelo, a Molly, en la esquina, con los ojos llenos de preocupación. Luego miró a Nathan, el hombre que le había mentido sobre su nombre, pero también el hombre que la había escuchado mientras lloraba por sus padres, que le había cogido la mano en silencio, que le había prometido protegerla antes incluso de saber quién era ella. «De acuerdo», dijo, con voz suave pero firme, «iré con vosotros». Era la primera decisión que tomaba por sí misma en 8 años. Y aunque no sabía a dónde la llevaría, había una cosa que tenía clara. Ya no era una víctima. Se adentraba en una guerra con los ojos abiertos y el corazón preparado. La caravana abandonó el rancho de caballos a la luz del atardecer. Hazel se sentó en el SUV del medio, junto a Nathan, y vio cómo la casa que la había tenido prisionera durante 8 años se perdía tras la colina. No se sentía triste por marcharse, solo sentía un extraño vacío, como si una parte de su vida acabara de terminar y la nueva aún no hubiera comenzado. Llevaban unos 20 minutos conduciendo cuando Hazel habló de repente. «Para». Nathan se volvió hacia ella, con sus ojos grises, preguntándole, «¿Qué pasa?».
Mis ahorros los escondí en mi habitación, debajo de una tabla del suelo, cerca de mi cama. Son casi $5,000. Tengo que ir a buscarlos. Nathan frunció el ceño. Hazel, no tenemos tiempo. Damien está al caer. Ese dinero es mío, dijo Hazel, endureciendo el tono de voz. Trabajé 2 años para ahorrarlo. Trabajos nocturnos, vendiendo huevos, remendando ropa para la gente del pueblo. Ya me han quitado bastante. No quiero perder esto también. Nathan se quedó callado un momento y luego le hizo un gesto al conductor. Da la vuelta. La voz de Leo crepitó en la radio del vehículo que iba en cabeza, tensa por la preocupación. Jefe, dar la vuelta es arriesgado. Los hombres de Damien podrían estar más cerca de lo que pensamos. 10 minutos, respondió Nathan. Ella necesita recoger algo. El convoy dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia el rancho. Cuando llegaron, el cielo se había vuelto gris oscuro por el atardecer. Hazel abrió la puerta del coche, dispuesta a correr hacia adentro, pero Nathan la agarró de la mano. Voy contigo. Entraron en la casa, en un silencio que parecía antinatural. Walter, Ruth y Travis no estaban por ninguna parte. Probablemente se habían escondido después de que el convoy se marchara. Hazel subió corriendo a su habitación y se arrodilló junto a la cama. Levantó la tabla del suelo y metió la mano en el hueco que había debajo. Estaba vacío. No había nada. Ni la caja de hojalata con el dinero. No había nada en absoluto. Hazel se dejó caer hacia atrás con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No, susurró con la voz entrecortada. Eso no es posible. Nathan se arrodilló a su lado y miró fijamente el hueco debajo del suelo. Alguien lo ha cogido. Ruth, dijo Hazel con amargura en sus palabras. Ha sido Ruth. Sabía que había escondido el dinero en algún sitio. Tenía que saberlo. 8 años. 8 años trabajando como una esclava, ahorrando cada dólar y cada moneda, escondiéndolos con la esperanza de que algún día fueran suficientes para huir, y ahora incluso eso le habían robado. No le quedaba nada, absolutamente nada. Nathan le puso una mano en el hombro, pero antes de que pudiera decir una palabra, se oyeron disparos fuera. Luego rugieron motores. Los hombres gritaron, se rompieron cristales. Les estaban tendiendo una emboscada. Nathan tiró de Hazel para que se pusiera de pie y la empujó hacia la puerta trasera. Corre. Toma el camino trasero hacia el bosque. Leo te encontrará. ¿Y tú? Yo los retrasaré. Vete. Hazel bajó volando las escaleras, atravesó la cocina y abrió la puerta trasera de un empujón, pero apenas había dado 2 pasos cuando una mano áspera la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Ella gritó de dolor y se debatió, pero otro brazo le rodeó el cuello y apretó. No te muevas. Una fría voz masculina le susurró al oído. O te romperé el cuello aquí mismo. Hazel fue arrastrada de vuelta a la casa, a través de la sala de estar y hacia el jardín delantero. Lo que vio fue una pesadilla. 2 de los todoterrenos de Nathan estaban en llamas. Los hombres de Leo yacían esparcidos por el suelo, algunos inmóviles, otros gimiendo. Y en medio de ese caos había unos 10 hombres vestidos de negro, con armas en las manos, rodeando a Nathan y Leo en el jardín. Nathan estaba allí con un arma en la mano, pero no disparaba porque el hombre que sostenía a Hazel le había apuntado con una pistola a la cabeza. Nathan Blackwood, gritó una voz desde detrás de la multitud. Un hombre de unos 45 años, con el pelo negro peinado hacia atrás, vestido con un traje gris y una fría sonrisa en los labios, dio un paso al frente. Damon Cross. Por fin nos conocemos. Has huido bien, pero no lo suficiente. Nathan no dijo nada. Sus ojos grises se fijaron en Damien con un odio que no se molestó en ocultar, pero su mirada no dejaba de dirigirse a Hazel y al arma que le apuntaba a la cabeza. Déjala ir, dijo Nathan con voz fría como el hielo. Ella no tiene nada que ver con esto. Se rió Damon. Nada que ver. Te salvó la vida. Te escondió durante casi un mes. Tiene mucho que ver. Se acercó a Hazel y la miró de arriba abajo como si la estuviera midiendo. Bonita, también. Entiendo por qué te gusta tanto. Déjala ir, repitió Nathan, y esta vez su voz tembló ligeramente por la fuerza de lo que estaba conteniendo. ¿Qué quieres? ¿Territorio? ¿Dinero? Dilo. Damon ladeó la cabeza, divertido. Quiero que mueras. Pero antes de eso quiero que te arrodilles. Se hizo el silencio. Hazel miró a Nathan, vio su mandíbula apretada, vio sus ojos grises ardiendo de furia. Era Nathan Blackwood, el jefe más poderoso del noroeste. Nunca se había arrodillado ante nadie.
10 segundos, dijo Damien, levantando una mano en señal de indiferencia. O te arrodillas y tiras el arma, o ella muere. El arma presionó con más fuerza la sien de Hazel. Ella apretó los dientes, obligándose a no llorar, obligándose a no temblar. Miró a Nathan y negó ligeramente con la cabeza. No lo hagas, no por mí. Pero Nathan no la miró a los ojos, miró el arma, miró el dedo en el gatillo, y entonces hizo algo que ella nunca pensó que haría. Se arrodilló y tiró el arma a un lado. Está bien, dijo Nathan con voz grave y amarga. Tú ganas. Déjala ir. Damon echó la cabeza hacia atrás y se rió, y el sonido atravesó la noche como el graznido de un cuervo. Llévatelo, ordenó. Y a la chica, quédatela. Todavía puede ser útil. Nathan fue arrastrado a un almacén abandonado a 1 hora en coche de Willowbrook. Lo ataron a una silla de hierro, con las manos encadenadas a la espalda y las piernas encadenadas a la base de la silla. La habitación estaba completamente a oscuras, iluminada solo por una única bombilla que colgaba y se balanceaba del techo, derramando una luz amarillenta y enfermiza. El hedor a podredumbre húmeda y sangre vieja se mezclaba en algo que daba ganas de vomitar. Nathan llevaba allí 12 horas, 12 horas de golpes, puñetazos, patadas, 12 horas de descargas eléctricas atravesándole el cuerpo. 12 horas sin decir una sola palabra. Damon Cross se situó frente a él, con un cigarro medio quemado entre los dedos, estudiándolo con una mirada que era en parte admiración y en parte irritación. Dijo que Nathan era más terco de lo que esperaba, y luego presionó la punta encendida contra el brazo de Nathan. El chisporroteo de la carne llenó el aire, pero Nathan solo apretó los dientes y no gritó. Había soportado cosas peores que esto. En las calles de Seattle, cuando era un niño de 12 años, lo habían apuñalado, quemado, matado de hambre y dado por muerto. El dolor físico ya no era algo que pudiera quebrarlo. Damon tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con el zapato. Dijo que estaba bien. No necesitaba que Nathan hablara de territorio o dinero porque ya se lo había quedado todo. Solo tenía curiosidad por una cosa. Entonces se agachó, miró directamente a los ojos de Nathan y le preguntó quién era esa chica y por qué Nathan estaba dispuesto a arrodillarse por ella. Nathan miró a Damon con ojos grises llenos de desprecio y dijo que Damon nunca lo entendería. Damon le dijo que lo intentara. Nathan dijo que ella era la primera persona que lo veía no por el poder, ni por el dinero, ni por el miedo, que lo había salvado cuando no sabía quién era, que se había quedado a su lado cuando pensaba que solo era un carpintero sin hogar, y que por mucho dinero o poder que tuviera Damien, no podía comprar eso. Damon se enderezó, su rostro se volvió frío y dijo que entonces lo destruiría. Mataría a la chica delante de Nathan, y luego mataría a Nathan. Nathan no respondió, pero en la oscuridad, sus ojos ardían con algo que no era miedo, era determinación. Al mismo tiempo, en una casa segura a 200 metros de distancia, Hazel caminaba de un lado a otro como un animal atrapado en una jaula. Leo la había encontrado en medio del caos, la había sacado de las manos de los hombres de Damon cuando estos estaban distraídos y la había traído aquí. La casa estaba situada en lo profundo del bosque, protegida con estrictas medidas de seguridad, con todas las comodidades y protección que el dinero podía proporcionar. Pero a Hazel no le importaba nada de eso. Solo pensaba en Nathan, en el momento en que se arrodilló ante ella, en la mirada de sus ojos cuando se lo llevaron. Dijo que tenía que salvarlo. Leo negó con la cabeza, con expresión cansada, y le dijo que no lo entendía. Damon tenía cientos de hombres. Habían perdido casi la mitad de sus fuerzas en la emboscada y necesitaban tiempo para reorganizarse. Hazel dijo que él no tenía tiempo. Lo estaban torturando, y cada hora que pasaba era otra hora que él sufría por su culpa. Leo la miró y algo en su mirada cambió. Quizás respeto, quizás sorpresa. Dijo que su jefe había tenido razón sobre ella, que no era como nadie que Nathan hubiera conocido jamás. Hazel le dijo que le contara todo. Luego se sentó frente a Leo y exigió saber quién era Damon, cuántos hombres tenía, dónde tenía retenido a Nathan, y dijo que necesitaba saberlo todo. Leo se quedó en silencio un momento, como si estuviera sopesándolo. Luego suspiró y comenzó a hablar de Damon Cross, el jefe mafioso rival que llevaba años queriendo derrocar a Nathan, sobre la traición dentro de sus filas que condujo a la emboscada la noche en que Nathan resultó herido, sobre un aserradero abandonado en las afueras de Billings que Damon solía utilizar para encarcelar
y torturar a sus enemigos. Hazel escuchó y memorizó cada detalle, y en su mente un plan comenzó a tomar forma. Una locura, una temeridad, casi un suicidio. Pero no tenía otra opción. Nathan se había arrodillado por ella. Lo había dado todo para salvarla. Ahora era su turno. Dijo que necesitaba un coche y un cuchillo. Leo la miró como si hubiera perdido la cabeza y le preguntó qué pensaba hacer. Hazel miró por la ventana, donde la oscuridad se estaba instalando, y dijo que pensaba salvar al hombre que la había salvado a ella. Esa noche, la lluvia caía a cántaros, como si el cielo hubiera decidido finalmente romperse. Los truenos y los relámpagos rasgaban los cielos de Montana. Cada destello blanco bañaba los bosques de pinos negros como una espada de luz. Hazel condujo el viejo coche que Leo le había dado a regañadientes a través de la espesa cortina de lluvia, dirigiéndose hacia el aserradero abandonado en las afueras de Billings, porque Leo le había dado la dirección, le había dibujado un mapa del interior, le había advertido sobre el número de guardias y, sin embargo, no la había detenido. Quizás porque sabía que nadie podía hacerlo. Quizás porque vio en sus ojos lo mismo que había visto en los de Nathan durante años. La determinación de alguien que no tenía nada que perder. Hazel detuvo el coche a unos 800 metros del aserradero, donde el camino de tierra se perdía entre los árboles. Apagó las luces, salió y dejó que la lluvia la empapara hasta los huesos, con un frío que la hacía temblar. Pero no le importaba, porque solo podía pensar en Nathan atrapado allí, siendo torturado, golpeado, tal vez esperando la muerte, y ella era la responsable. Se deslizó por el bosque, evitando los senderos, siguiendo la ruta que Leo le había mostrado, hasta que el molino se alzó frente a ella como un monstruo negro en la tormenta. Viejas chimeneas se alzaban hacia el cielo como dedos huesudos. El techo de metal oxidado crujía con el viento. Un débil resplandor se filtraba desde el interior, mientras las sombras se movían más allá de las ventanas rotas. Hazel contó 4 guardias fuera, tal y como Leo había dicho. Pero también vio lo que él no había dicho. La tormenta los había hecho menos vigilantes de lo habitual, acurrucados en rincones protegidos para evitar la lluvia, con la mirada baja hacia el suelo, en lugar de escudriñar la oscuridad. Y Hazel comprendió que esta podría ser su única oportunidad. Esperó hasta que un enorme rayo partió el cielo, y un trueno retumbó con tanta fuerza que sacudió el mundo. Y en ese instante, corrió, cruzó el patio abierto, se pegó a la pared del molino y se coló por una ventana trasera rota, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, pero con las manos firmes, porque 8 años de vivir con miedo le habían enseñado a moverse en la oscuridad, a hacerse invisible, a sobrevivir cuando nadie estaba de su lado. En el interior, el molino era un laberinto de maquinaria inservible, madera podrida y sombras. Hazel se movía lentamente, evitando los fragmentos de cristal del suelo, escuchando las voces que resonaban en algún lugar más adelante, siguiendo el sonido cada vez más profundamente hasta que vio la luz. Había una pequeña habitación, que quizá había sido la oficina del gerente, y en el centro, atado a una silla de hierro, estaba Nathan, y Hazel casi se derrumba al verlo. Tenía la cara magullada y hinchada. Tenía sangre seca incrustada en la boca y la nariz, la camisa rasgada, dejando al descubierto moretones y quemaduras en el pecho y los brazos, y la cabeza colgando como si estuviera inconsciente. Pero cuando Hazel entró en la habitación, él levantó la cabeza y abrió sus ojos grises, e incluso así se iluminaron al verla, antes de tornarse alarmados, y él pronunció su nombre con voz ronca e intentó advertirle que tenía que marcharse, que era una trampa, que todo era una trampa, pero ya era demasiado tarde, porque se encendieron luces por todas partes, tan cegadoras que Hazel tuvo que cerrar los ojos con fuerza, y cuando las abrió, estaba rodeada. 6 hombres con armas apuntándole directamente, y entre ellos, con una sonrisa victoriosa, estaba Damon Cross, diciendo que sabía que ella vendría, afirmando que cuando una mujer ama a alguien, se vuelve estúpida por él, que era una regla inquebrantable. Luego se acercó y sacó su arma para apuntarle a la cabeza, diciéndole que le había hecho trabajar demasiado y que ahora se había acabado. Hazel se quedó quieta y miró a Damon a los ojos, sin temblar, sin llorar, sin suplicar, y en cambio sonrió, una pequeña sonrisa, triste pero sin miedo, y le dijo que la matara porque ya llevaba muerta 8 años. Entonces,
Cuando Damien frunció el ceño como si no pudiera entenderlo, ella le explicó con la misma voz tranquila. 8 años de palizas, 8 años de humillaciones, de explotación, de ser tratada como basura. 8 años de despertarse cada mañana y preguntarse por qué la golpearían ese día. Y le preguntó si realmente creía que su pistola podía asustarla, porque ella ya había pasado toda su vida con miedo. Había muerto hacía mucho tiempo. Dio un paso adelante hasta que el cañón le presionó con fuerza la frente y le dijo que si quería matarla, lo hiciera. Pero antes de apretar el gatillo, debía saber una cosa. E inclinó la cabeza, con los ojos brillando con algo peligroso, y dijo que no había venido sola. Damon ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que una explosión retumbara en el exterior, seguida de disparos, gritos, cristales rotos, las luces del molino parpadeando, titilando y luego apagándose, sumiendo todo en la oscuridad. Y en esa oscuridad, Hazel sintió una mano familiar agarrar la suya y tirar de ella hacia el suelo. La voz de Nathan le susurró al oído que se quedara agachada, porque de alguna manera se había liberado en medio del caos. Y ahora, en la oscuridad, en medio de los disparos, la protegía con su propio cuerpo. El caos estalló como el infierno, abriéndose paso. Leo y el equipo de rescate habían llegado, tal y como Hazel había dicho, no porque ella le hubiera avisado de antemano, sino porque Leo la había estado siguiendo desde el principio. No creía que pudiera hacerlo sola, pero tampoco podía detenerla. Así que la siguió y esperó el momento adecuado. Y cuando Hazel creó la distracción perfecta en el interior, él atacó desde el exterior. Los disparos rasgaron el aire, entremezclados con el estruendo del trueno y la lluvia. Los relámpagos iluminaban más allá de las paredes, convirtiendo a los combatientes en siluetas nítidas y en movimiento en las ventanas rotas. Los hombres de Damon fueron alcanzados por ambos lados a la vez, presa del pánico, dispersándose en todas direcciones. Nathan se tumbó sobre Hazel en el suelo del molino, protegiéndola de las balas que silbaban por encima de sus cabezas. A pesar de que su cuerpo estaba destrozado por 2 días de tortura, el instinto de protegerla era más fuerte que cualquier dolor. «Quédate aquí», le susurró al oído. «No te muevas hasta que te lo diga». Luego se apartó de ella, agarró el arma de un matón que acababa de caer cerca y se levantó en la oscuridad. Hazel se quedó quieta, tal y como él le había dicho, pero no le quitó los ojos de encima. Lo observó moverse como un fantasma, rápido y preciso, a pesar de las heridas que tenía en el cuerpo. Derribó a un hombre que le apuntaba con su arma y luego a otro que intentaba salir corriendo por la puerta. Sus disparos eran precisos en medio del estruendo, y cada bala daba en el blanco. Así era Nathan Blackwood, el hombre que había sobrevivido en las calles de Seattle desde que era un niño. Era el hombre que había construido un imperio a base de sangre y dolor, y ahora no luchaba por el territorio ni por el poder, sino por la chica que le había salvado la vida bajo la lluvia. Damian Cross no huyó. Se quedó en medio de la habitación con un arma en la mano, buscando a Nathan entre la oscuridad y los relámpagos. «Blackwood», rugió con voz cargada de furia, «sal y enfréntate a mí como un hombre». Nathan salió de las sombras y se enfrentó a él. 2 reyes se miraron fijamente, con las pistolas apuntando, cuerpos en el suelo a su alrededor y el fuerte olor a pólvora en el aire. La lluvia seguía cayendo a través de los agujeros oxidados del techo, cayendo entre ellos como una cortina de agua. «Has perdido, Damien», dijo Nathan, con voz fría como el hielo. «Tus hombres están muertos o han huido. Baja el arma». Damien se rió. La risa salvaje de un hombre que no tiene nada que perder. «Prefiero morir antes que arrodillarme ante ti». Apretó el gatillo. Nathan apretó los 2 suyos. 2 disparos resonaron al mismo tiempo, engullidos por el estruendo del trueno que retumbaba fuera. Damon cayó, con la bala atravesándole el pecho, los ojos muy abiertos y fijos en el techo. Nathan se tambaleó, con una mano apretando su estómago, la sangre resbalando entre sus dedos. La bala de Damon le había alcanzado. Hazel gritó y corrió hacia Nathan cuando éste se derrumbó. Le cogió la cabeza y la apoyó en su muslo, con las manos temblorosas presionando la herida, tratando de detener la hemorragia. La sangre caliente y resbaladiza inundó sus dedos, manchando la camisa que llevaba puesta. «No, no, no», susurró, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «No puedes morir. ¿Me oyes? No puedes morir».
Nathan la miró, con los ojos grises ya apagados por la pérdida de sangre, pero aún así intentó sonreír. Era una sonrisa débil, dolorida y de alguna manera gentil. De todos modos, estás loca, dijo con voz ronca, que se le quebró. ¿Quién te dijo que vinieras aquí solo? ¿Quién te dijo que te arrodillaras ante mí? Replicó Hazel, ahogada por las lágrimas. Estamos en paz. Leo corrió hacia ellos, gritando que alguien trajera el botiquín de primeros auxilios. Pero Hazel no esperó. Rasgó la camisa de Nathan, miró la herida e hizo lo que había hecho la primera noche que se conocieron. Detener la hemorragia. Presionar con fuerza. No te asustes. Esta vez no tenía aguja e hilo ni whisky para esterilizar, pero tenía las manos que lo habían salvado una vez y lo iban a salvar de nuevo. Hazel, susurró Nathan con voz débil. Hay algo que tengo que decirte. Cállate. Ahorra fuerzas. No, tengo que decirlo. Por si acaso. No hay ningún por si acaso. Vas a vivir. No voy a dejar que mueras. Nathan levantó la mano y le tocó la mejilla. Tenía los dedos fríos y temblorosos, pero el gesto fue tan tierno que casi la rompió. Te quiero, Hazel, dijo con cada palabra clara a pesar de que su respiración se debilitaba. No sabía lo que era el amor hasta que te conocí. No sabía que aún podía sentir algo hasta que me cosiste con una aguja y un hilo normales en ese viejo cobertizo. Las lágrimas de Hazel cayeron sobre su rostro, cálidas y saladas. Yo también te quiero, susurró. Así que no vas a morir. ¿Me oyes? Aún me debes algo. Me debes toda una vida. Nathan sonrió y cerró lentamente los ojos, pero seguía respirando, seguía vivo, y Hazel no iba a dejar que se fuera a ninguna parte. 3 semanas pasaron como un largo sueño irreal. Nathan fue trasladado a un hospital privado de Seattle, donde los mejores médicos trabajaron sin descanso para mantenerlo con vida. La bala de Damien le había atravesado el abdomen, pasando a pocos centímetros de la aorta. El médico dijo que había tenido suerte de sobrevivir, pero Hazel sabía que no era suerte, era voluntad. La voluntad de un hombre que había sobrevivido en las calles desde que era niño, que había luchado contra todo tipo de dificultades y que ahora tenía una razón para seguir viviendo. Hazel permaneció a su lado durante todo el proceso. Dormía en la silla junto a su cama del hospital, se despertaba cada vez que él se movía y le cogía la mano cuando las pesadillas lo sumían en la oscuridad. No se apartó de su lado, y él no quería que lo hiciera. Cuando Nathan despertó por completo después de la operación, lo primero que hizo fue buscar su mano, y cuando la encontró allí sentada, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero aún así sonriéndole, supo que había encontrado lo que nunca había tenido en toda su vida, un lugar al que volver, alguien a quien pertenecer. 3 semanas después, Nathan podía volver a caminar, aunque todavía le dolía. Insistió en salir del hospital, y nadie podía detener a un jefe una vez que había tomado una decisión. Una caravana de 5 todoterrenos negros salió de Seattle en una fresca mañana de otoño, rumbo a Willowbrook. Hazel se sentó junto a Nathan y observó por la ventana cómo Montana se desplegaba de nuevo ante sus ojos. Campos dorados, montañas de color verde oscuro en el horizonte y el familiar camino de tierra roja que conducía a la casa que la había mantenido cautiva durante 8 años. Su corazón latía más rápido cuando el rancho apareció a la vista. Todo parecía igual. La valla de madera, el establo envejecido, la casa de 2 pisos con su techo de metal oxidado. Pero ella ya no era la chica que había sido 3 semanas atrás. Ya no tenía miedo. Nathan le tomó la mano y se la apretó suavemente. ¿Estás lista? Hazel asintió. He estado esperando esto durante 8 años. La caravana se detuvo en la puerta del rancho. Hazel salió y Nathan la acompañó. Aunque Leo se opuso porque aún no se había recuperado del todo, Nathan se negó a dejar que Hazel se enfrentara sola a su pasado. Le había prometido que estaría a su lado y cumplió su promesa. La puerta principal se abrió y Walter salió. Había envejecido mucho en solo 3 semanas. Tenía más canas, la espalda más encorvada y los ojos ya no tenían el antiguo brío. Vio el convoy, vio a Hazel y a Nathan, y su rostro se quedó sin sangre, como el de un muerto. Ruth y Travis le seguían, flotando detrás de Walter como 2 sombras temblorosas. Molly no estaba allí. Probablemente se había ido por donde Hazel le había dicho que fuera. Hazel. Walter habló con voz áspera. Has vuelto. Tu tía y tu tío estaban muy preocupados por ti. Hazel no respondió.
Se limitó a quedarse allí de pie y mirar directamente a los ojos al hombre que la había atormentado durante 8 años. Luego sacó una gruesa carpeta de su bolso y se la entregó a Walter. ¿Qué es esto?, preguntó Walter, con la mano temblorosa mientras la cogía. Una copia del testamento de mi padre, Thomas Bennett, dijo Hazel con tanta calma como si estuviera hablando del tiempo. Me dejó estas 50 acres a mí, no a ti. Y aquí están los documentos del fideicomiso que mi padre creó para mí antes de morir. $80,000 que se suponía que debía recibir cuando cumpliera 25 años. Pero tú los escondiste. Quemaste el testamento original y lo robaste todo. El rostro de Walter pasó de blanco a gris. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la carpeta. Hazel, lo has malinterpretado. Yo no lo sabía. Sí lo sabías. Le interrumpió Hazel con voz afilada como el cristal. El viejo Joe me lo contó todo y el señor Thompson lo confirmó. No solo quemaste el testamento, te quedaste con los $200,000 del seguro de vida de mis padres. Ese dinero debía ser mío, pero tú te lo gastaste. Deudas de juego, un coche nuevo, reparaciones en la casa. Dio un paso adelante hasta quedar justo delante de Walter. Y no solo me robaste mi dinero, me pegabas. 8 años. 8 años viví como una esclava en mi propia casa. ¿Sabes cuánto me dolían cada uno de los moretones de mi cuerpo? ¿Sabes cuántas noches lloré sola en una habitación a oscuras? Walter se derrumbó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Hazel, por favor, te lo ruego. Me equivoqué. Sabes que me equivoqué. Por favor, perdóname. Haré lo que sea. Te devolveré la tierra. Devolveré el dinero. Lo haré. No tienes nada que devolver, dijo Hazel, con voz vacía de emoción. El dinero se ha acabado porque lo gastaste. La tierra nunca fue tuya, y los años que me robaste, esos no los puedes devolver. Miró al hombre arrodillado a sus pies. El hombre que había sido su terror durante 8 años. Ahora solo era un anciano patético, temblando y llorando. No sintió triunfo. Se sintió vacía y de forma inesperada sintió una pequeña punzada de lástima. Tienes 2 opciones, dijo lenta y claramente. Una, te vas hoy. No te llevas nada más que la ropa que llevas puesta y no vuelves a aparecer ante mí nunca más. 2, llevo todas estas pruebas al tribunal. Robo, abuso, confinamiento ilegal. Irás a la cárcel y Ruth y Travis también. Hizo una pausa para que las palabras calaran. Elige. Walter permaneció de rodillas, con lágrimas corriéndole por la cara, mirando a Hazel como si fuera una extraña. Quizás para él lo era. La mujer que tenía delante ya no era la sobrina temblorosa que mantenía la cabeza gacha y aguantaba todos los golpes. Era una mujer que había pasado por un infierno y había vuelto más fuerte, más fría y sin nada que temer. Hazel miró a Walter durante un largo momento y luego se volvió hacia Ruth. Su tía estaba de pie, temblando junto a su marido, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Tía Ruth, dijo Hazel con una voz más suave que la que había usado con Walter, pero aún fría. Eres la hermana de mi madre. Eres la única persona que me queda en este mundo que comparte mi sangre. Solía pensar que me protegerías como lo habría hecho mi madre. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Pero no lo hiciste. Me veías recibir golpes todos los días y mirabas para otro lado. Me oías llorar todas las noches y fingías no oírme. Sabías que yo era la verdadera dueña de esta tierra, y aún así, permaneciste en silencio. Ruth rompió a llorar, tratando de hablar, pero Hazel levantó una mano para detenerla. No necesito tu disculpa. Una disculpa no puede borrar 8 años de sufrimiento. Solo quiero que sepas una cosa. Hazel miró directamente a los ojos de su tía, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Mi madre estaría profundamente decepcionada contigo. Ruth se derrumbó, llorando en silencio. Hazel se volvió hacia Travis, el primo que la había mirado con deseo, que la había seguido en la oscuridad, que se había reído cada vez que la golpeaban. Travis estaba encogido sobre sí mismo, como un perro que había sido golpeado, sin rastro de su antigua arrogancia. «¿Y tú?», dijo Hazel con voz cargada de disgusto. «Eres lo más vil de esta casa. No solo te quedaste de brazos cruzados mientras me maltrataban, lo disfrutaste. Sonreías cuando me pegaban. Me mirabas de una forma que me daba ganas de vomitar. Si Nathan no hubiera venido, ni siquiera quiero pensar en lo que me habrías hecho». Travis abrió la boca para discutir, pero Nathan dio un paso adelante,
con la mano apoyada en la empuñadura de la espada que llevaba en el cinturón. La mirada gélida y asesina de los ojos grises de Nathan acalló a Travis al instante. Nathan se inclinó hacia él y le susurró con voz baja y letal: «Si vuelves a respirar el mismo aire que ella, me aseguraré de que nunca vuelvas a respirar. ¡Corre!». Travis palideció y retrocedió tambaleándose, dándose cuenta por fin de que el hombre que protegía a Hazel era un monstruo al que nunca podría sobrevivir. Se quedó allí temblando. Incapaz de sostener la mirada de Hazel, ésta exhaló lentamente y dio un paso atrás, observándolos a los tres. Familia. Eran su familia, las personas que deberían haberla amado y protegido, y en cambio convirtieron su juventud en un infierno sin fin. «No voy a perdonaros», dijo, tranquila y segura. «No me malinterpretéis. No os perdono. Nunca olvidaré lo que me hicisteis y nunca os perdonaré». Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero he decidido dejarlo pasar. No porque os lo merezcáis, sino porque yo lo necesito. Merezco ser libre. Merezco vivir sin cargar con el peso del odio. Me quitaste 8 años. No te voy a dar ni un día más». Se volvió hacia Nathan y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Nathan hizo una señal a sus hombres y estos se adelantaron y entregaron a Walter, Ruth y Travis una pequeña bolsa con el billete de autobús al pueblo más cercano y dinero suficiente para comer durante una semana. Hazel dijo: «Eso es todo lo que podéis llevaros. Marchaos antes de que anochezca y no volváis nunca más». Walter se esforzó por ponerse en pie, con las piernas temblorosas. Miró a Hazel por última vez, como si quisiera decir algo, pero luego solo inclinó la cabeza y se alejó. Ruth le siguió, incapaz de mirar atrás. Travis fue el último, con los hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeño. Atravesaron la verja del rancho, 3 figuras inestables que se desvanecieron por el camino de tierra roja hasta desaparecer de la vista. Hazel los observó hasta que se perdieron. No se sentía feliz, no se sentía triste, se sentía ligera, como si finalmente le hubieran quitado un peso de 1000 libras del pecho. «Hazel». Una voz familiar sonó detrás de ella. Hazel se dio la vuelta y vio a Molly de pie en el porche, con los ojos enrojecidos, pero con una pequeña sonrisa en los labios. «Me quedé. No fui con ellos». «¿Por qué no te fuiste?», preguntó Hazel, suavizando la voz. «Porque este es tu hogar, y si me lo permites, quiero quedarme. Quiero empezar de nuevo». Hazel miró a su prima, la única que había intentado defenderla, que había recibido una bofetada por decir la verdad, que se había arriesgado para ayudarla. Hazel dio un paso adelante y la abrazó. «Eres la única familia que me queda», le susurró. «Por supuesto que puedes quedarte». Molly rompió a llorar entre sus brazos y por primera vez en 8 años, Hazel sintió que realmente tenía una familia. Un año pasó tan rápido como una ráfaga de otoño. El rancho de la familia Bennett, ahora el rancho de Hazel, había cambiado por completo. Se habían reparado las vallas. Se habían mejorado los establos y se había repintado la vieja casa en un cálido color blanco crema. Pero el mayor cambio era el cobertizo de la parte trasera, el lugar donde Hazel había salvado a Nathan en una noche de tormenta. Ahora se había convertido en una pequeña clínica veterinaria. Modesta pero totalmente equipada, Hazel estaba dentro de la clínica con una bata blanca, examinando a un feto que había nacido la noche anterior. Había completado un programa acelerado de veterinaria en la Universidad de Montana con el apoyo del fondo fiduciario que le había dejado su padre. Nathan se había ofrecido a pagarle la matrícula, pero ella se negó. Quería construir su vida con sus propias manos, con lo que sus padres le habían dejado, y lo había conseguido. Su clínica no era grande, pero era la única clínica veterinaria en un radio de 80 kilómetros. Los granjeros y ganaderos de toda la región le llevaban su ganado. Confiaban en ella, no solo porque era competente, sino porque los entendía. Había crecido entre caballos, los había cuidado desde que era niña, los quería como a amigos, y ahora podía utilizar ese amor para ayudar a otras personas. Spirit estaba en el establo de al lado, todavía fuerte a pesar de la edad. El caballo de su padre había sido testigo de todo, desde los días más oscuros hasta el amanecer de una nueva vida. Cada vez que Hazel miraba a Spirit, pensaba en sus padres y sabía que ellos estaban orgullosos de ella en algún lugar. Molly vivía con Hazel en la casa y estaba terminando su último año de universidad en Billings. Había cambiado mucho.
Ya no era la chica tímida que temía a sus padres. Ahora Molly tenía confianza en sí misma y perseguía su sueño de convertirse en profesora. No eran hermanas de sangre, pero estaban más unidas que la mayoría de las familias. El viejo Joe había fallecido unos meses después de que todo terminara, pero se había ido en paz. Sabiendo que Hazel había recuperado lo que le pertenecía, Hazel lo enterró bajo el antiguo roble del rancho, el árbol donde le encantaba descansar todas las tardes. Ella seguía visitando su tumba todas las semanas, contándole su nueva vida. Nathan no vivía en Montana. No podía. Su imperio en Seattle lo necesitaba para dirigirlo. Necesitaba sus decisiones. Necesitaba su presencia. Tras la muerte de Damian Cross, había consolidado su poder, ampliado su territorio y se había vuelto más fuerte que nunca. Pero cada mes, por muy ocupado que estuviera, venía a Willowbrook. A veces se quedaba una semana, otras solo una noche, pero siempre venía. No vivían juntos, pero se pertenecían el uno al otro. Dos mundos diferentes, uno la luz de las praderas de Montana, el otro la sombra de las calles de Seattle. Pero en el espacio donde esos mundos se encontraban, estaba su amor. Esa tarde, después de que Hazel terminara de revisar el FOO, oyó el familiar rugido de un motor. Salió y vio el sub negro aparcado en la puerta y a Nathan saliendo de él. Llevaba traje como siempre, pero la corbata le estaba desatada y sus ojos grises se suavizaron cuando la vieron. Durante el último año había cambiado. Ya no era el hombre aterrador y frío que había sido antes. Seguía siendo peligroso, seguía siendo poderoso, pero había calidez cuando estaba con ella, como si ella fuera el único lugar donde podía bajar la guardia y ser simplemente un hombre. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó al acercarse a ella. Acabo de entregar un FO. Hazel sonrió y señaló la sangre en su abrigo. La madre y el bebé están bien. Nathan la miró con admiración inequívoca. Eres más hermosa cuando haces lo que te gusta. Hazel se sonrojó, incluso después de haberse acostumbrado a sus elogios. Caminaron hacia los establos, hombro con hombro, bajo la dorada puesta de sol de Montana. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez?, preguntó ella. Una semana, tal vez más. Leo puede encargarse de todo. Se detuvieron frente al establo de Spirit y observaron al viejo caballo masticando heno. Nathan se colocó detrás de ella, la rodeó con sus brazos por la cintura y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Permanecieron así durante un largo rato, sin decir nada, solo escuchando el viento y el sonido lejano de los caballos relinchando. Nathan, dijo Hazel en voz baja, te quiero. Se giró y lo miró directamente a esos ojos grises. Te quiero, Nathan Blackwood. No porque seas poderoso, no porque seas rico, no porque me sacaras del infierno, sino porque fuiste la primera persona que realmente me vio. Nathan no respondió. Solo se inclinó y la besó, con delicadeza y ternura, como si ella fuera lo más preciado del mundo. Y para él lo era. 2 años más tarde, en un cálido día de primavera, el rancho de caballos rebosaba de risas y del aroma de las flores. Bajo la copa del viejo roble, donde descansaba el viejo Joe, donde los padres de Hazel habían celebrado su boda tantos años atrás, se celebraba una pequeña ceremonia. No había cientos de invitados. No hubo una celebración fastuosa. Solo estaban las personas que más importaban. Leo y algunos hermanos de Nathan, de Seattle, Molly, con un vestido de dama de honor azul pálido, un puñado de vecinos amables que habían ayudado a Hazel durante el último año, y Rosa, la dueña de la tienda de comestibles que había dejado a Hazel comprar a crédito en sus días más difíciles. Hazel estaba de pie bajo el roble, con un sencillo vestido de novia blanco que Molly le había ayudado a elegir, no algo caro de una boutique de lujo, sino de encaje suave, ligero y delicado, como la propia Hazel. Llevaba el pelo suelto, adornado solo con una pequeña flor silvestre blanca que Nathan había recogido para ella esa misma mañana. Nathan estaba frente a ella con un traje negro, como siempre, pero sin corbata. Odiaba sentirse limitado, y a Hazel le encantaba eso de él. Sus ojos grises no la apartaron ni un segundo, como si ella fuera el sol y él un planeta orbitando a su alrededor. Cuando intercambiaron los anillos, Spirit relinchó desde el establo cercano, como si el viejo caballo les estuviera dando su bendición. Hazel se rió, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Bajó la mirada hacia su mano, que sostenía la de Nathan, y vio las tenues cicatrices en su muñeca,
vestigios de un pasado doloroso. Luego bajó la mirada hacia sus propios brazos y vio sus propias cicatrices, moretones que habían sanado pero que nunca desaparecerían por completo. Las cicatrices son la prueba de que sobrevivimos, susurró, lo suficientemente alto como para que Nathan la oyera. Y vamos a seguir sobreviviendo juntos. Nathan sonrió, esa rara sonrisa que reservaba solo para ella, y luego se inclinó para besarla, mientras sus seres queridos aplaudían. La historia de Hazel y Nathan no era un cuento de hadas perfecto. Su vida seguía teniendo dificultades, seguía teniendo retos. Nathan todavía tenía que enfrentarse al peligroso mundo del hampa en Seattle. Hazel todavía tenía que trabajar duro para mantener su clínica y su rancho en funcionamiento. Pero se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Porque el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien que acepte tus cicatrices y te quiera por ellas, no a pesar de ellas. Esta historia nos deja una profunda lección. Por muy oscura que se vuelva la vida, siempre hay luz al final del túnel. Hazel soportó 8 años de dolor, pero no se rindió. Eligió vivir, eligió la esperanza, eligió creer en algo bueno y al final encontró la felicidad. A veces, las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que se levantan después de cada tropiezo. Gracias por escuchar esta historia hasta el último momento. Si la historia de Hazel y Nathan te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte este video para que más gente pueda escuchar historias significativas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles y has encontrado la luz al final del túnel? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Adiós. Nos vemos en el próximo video.